Bien, buenas tardes a todos, ¿qué tal? Un gusto Facebook saludarles. Live y TikTok también, doctor. Sí. Muy buenas tardes con todos nuevamente en nuestras redes sociales. Estamos en esta tarde en el estudio Arguedas desde la sede de Miraflores, en esta ocasión, compartiendo esta tarde con Luis Azañedo. Luis Azañedo, ¿Qué ¿cómo tal, está, doctor? En Un esta ocasión. gusto, un gusto tenerte nuevamente aquí para conversar el día de hoy sobre un aspecto relacionado, importantísimo, sobre los inmuebles y cómo se puede gestionar ello respecto de nuestros herederos. En suma, el anticipo de legítima y los testamentos constituyen, creo, la mayor forma de poder hacer una transferencia inmobiliaria, es decir, una titularidad trasladada a favor de nuestros herederos, pero de una forma ordenada, vamos a decirlo así, porque la forma común que encontramos en el mercado inmobiliario es la sucesión intestada, que es fallezco y bueno, el problema es que lo arreglen mis herederos, que ellos vean El problema lo deja al vivo, ¿no? cómo lo solucionan ellos. Entonces, esta situación, esa diferencia que buscamos nosotros, que es el ordenamiento de la masa hereditaria, es decir, de los bienes que tengamos, ya sean inmuebles u otros, sea en vida. Y para hacerlo en vida necesitamos justamente una declaración de la persona que es el titular y que tiene herederos que va a entregarlos, ya sea en vida a través del anticipo de legítima para que ya lo vayan gozando desde ese momento, o en vida ordenando su masa hereditaria, sus bienes, para que en el momento en que ya no se encuentre en este espacio, si fallezca, pueda en ese momento entregarse los bienes a favor de sus herederos a través de los testamentos, ¿no? Entonces, vamos haciendo ese detalle, vamos siempre conectándonos también a través del TikTok, a través de Facebook Live y a quienes nos ven luego a través del YouTube Live. Esperemos que también puedan hacernos llegar luego sus consultas como hemos ido recibiendo en el transcurso de la semana, ¿cierto? Sí, doctor. En efecto, ¿no? Como usted mencionaba, una de las formas de ordenar no solamente es con un tema de propiamente saneamiento, ¿no? O sea, procedimientos técnicos registrales, también está el tema de los actos propios en vida, Claro, en claro, vida, como es el anticipo legítima, que es una forma también, independientemente de la transferencia de dominio, es una forma de ordenar en vida los padres que quieren dejar, valga la redundancia, en orden las propiedades que pueden tener, porque luego, como usted dice, no hay ese orden en vida. Lo que hacen los hijos es la sucesión intestada y ahí viene el tema de los problemas, sí, los problemas hereditarios. Y en efecto, también para los corredores inmobiliarios que nos están viendo, es importante saber estas figuras, ¿no? Y diferenciar en algo que es una donación de un anticipo. Es muy importante saber los conceptos, la diferencia, cuándo se aplica, los requisitos propiamente. Y bueno, doctor, empezamos con una de las preguntas que siempre nos hacen los seguidores en los comentarios. Y en concreto, ¿qué es el anticipo legítimo, doctor? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Cómo lo podemos entender? Mire, una de las principales ideas, fuerza en un anticipo de legítima es que vamos a transferir titularidad, vamos a transferir propiedad, ya sea de un bien inmueble, ya sea de un bien mueble, ya sea de un departamento, ya sea de un vehículo, ya sean que correspondan a bienes muebles como unas pinturas, por ejemplo, que pueden tener un gran valor. Es decir, cualquier tipo de bien que queramos trasladar, pero acá la condición importante es que va a ser a título gratuito, es decir, vamos a entregarlo sin de por medio recibir una contraprestación económica, no va a haber dinero de por medio, va a ser una donación, en pocas palabras. Pero la donación tiene una característica que es, yo lo voy a entregar libremente, es decir, gratuitamente, ¿a favor de quién? No de cualquier persona, sino en este caso es un heredero. Un heredero en el cual me va a poder a mí corresponder entregarle en esta figura de donación, pero que se va a transformar su denominación en la consideración de ser un anticipo de legítima. El anticipo de legítima es la donación que se hace a favor de nuestros herederos. Y esos herederos tienen un derecho a poder percibir, a tener ese inmueble o ese bien de manera antelada al fallecimiento del causante, es decir, al fallecimiento de la persona propietaria, pueden ellos usar ya el inmueble, pueden gozar de los atributos de la propiedad, también. Disponer de la propiedad también, grabarla, hipotecarla también libremente con la finalidad de poder de esta manera el causante, que en este caso es la persona que está viva todavía, futuro causante, claro está, a otorgar este beneficio a su heredero con la finalidad de que pueda gozar adecuadamente de la titularidad de un bien. Claro, para efectos prácticos entonces,
el anticipo de legítima, para que nos entiendan los seguidores, es la donación propiamente, pero de manera específica de un padre o de los padres hacia los hijos o herederos forzosos, Sí, en concreto. claro. Es como se dice, la transferencia de manera gratuita a los hijos o herederos forzosos, que también pueden ser, si no hay hijos, pueden ser a los hermanos, puede ser a los nietos, ¿no? Y esta pregunta también, sí, claro. esta pregunta salió de un seguidor, y justo viene de un caso, porque nos preguntó, ¿se puede realizar el anticipo legítimo directamente a un nieto, a pesar de que hay un hijo de por medio? Bueno, el tema es que la evaluación que nosotros hacemos siempre, un anticipo legítimo, es que tenemos que tener en claro las orden o prelación de herencia que tenemos en el Código Civil. El orden sucesorio. El orden sucesorio que se explica necesariamente en las normas civiles, ¿no? Lo primero en orden sucesorio, si nosotros tenemos ya descendencia, porque siempre se habla de dos conceptos, descendencia y ascendencia. Descendencia son aquellos hijos que han venido provenientes de mi persona, y ascendencia son de donde nosotros provenimos, es decir, hacia atrás, ¿no? La línea recta de nuestros padres y nuestros abuelos, ¿cierto? Entonces, las líneas sucesorias son las que van a mandar en donde nosotros podemos entregar bienes, en principio. Ahora, ¿qué bien es el que vamos a entregar? Porque nosotros podríamos tener una porción de generosa de masa hereditaria, que en ese tercio de libre disponibilidad yo puedo decir, bueno, voy a entregarle a un heredero que es todavía de una línea recta, todavía lejana, ¿cierto? Entonces, en esa prioridad yo puedo entregárselo a favor de otro heredero. ¿Puedo hacerlo? Sí. La respuesta desde mi persona, en nuestra evaluación, es que sí podemos hacer, pero hay que tomar en consideración estos detalles que estamos comentando para evitar futuras reclamos de otros herederos que puedan decir, oiga, ¿estás prefiriendo al nieto que prefiriendo al hijo? Sí. O estás prefiriendo puede pasar también, ¿no? La cónyuge dice, oye, estás prefiriendo a tus padres o a otra persona que a mí. Entonces, ahí hay que tomar una situación de evaluación real sobre quién es realmente la posibilidad de heredar en un anticipo de legítima, es decir, una herencia anticipada, ¿no? Que es lo que es. Entonces, también es importante, doctor, para poder realizar un anticipo legítima, tener de manera importante a la mano a este orden sucesorio, conocer el orden sucesorio. Porque claro, después de ello puede venir ciertos reclamos o hasta ciertos problemas eventualmente. Claro, y también evaluar la importancia del tercio de libre disponibilidad, que es un término, para ponerlo en sencillo, referido a que de mi cantidad de bienes que tengo, de mi cantidad de masa hereditaria que yo pueda disponer en el momento que fallezca, eso corresponde a un tercio, es decir, fraccionado en 3 partes, un tercio, yo puedo utilizarlo para disponerlo libremente. Los otros 2 tercios va a favor necesariamente siempre de mis herederos forzosos. Si hay una situación que yo estoy haciendo una entrega de mayor cantidad de bienes, que podría implicar inclusive la totalidad de mis bienes en vida, o que estoy disponiendo de ellos de una manera gravosa para futura masa hereditaria, sí podría de por medio una acción de nulidad, pero claro está, eso hay que tomarlo con pinzas, porque ya a nivel judicial, inclusive jurisdiccional, se ha evaluado de que la masa hereditaria aproximada que se va a tener en el futuro es un tema expectaticio, ¿no? Es un tema que todavía no está consolidado, y que realmente la generación de la masa hereditaria en ese añadido que vamos a hablar sobre el contenido de las 2/3 partes todavía es expectativo. Entonces, no podríamos estar reclamando sobre algo que todavía no tenemos el derecho, claro, porque todavía no ha fallecido el causante. Todavía no ha fallecido. Esto opera, o estos posibles o eventuales reclamos, opera cuando lamentablemente el padre o el donador, ¿no?, deja de existir. Y claro, en ese sentido la Corte Suprema también ha sido enfática con ello, ¿no? Claro. Bueno, claro, hasta que todavía yo entiendo que ese tema, y es importante que esto lo sepan las personas que son un poquito más entendidas en el asunto civil, que hay todavía una discusión jurisprudencial y una discusión que se va a ir seguramente amalgamando y estructurando de mejor manera en el tiempo, pero el día de hoy, para los que son prácticos, lo que queremos saber, oye, ¿puedo disponer o no de las 2/3 partes? Las 2/3 partes es mejor considerarla como una zona intangible. El tercio sí, disponlo, pero si vas a meterte con las 2/3 partes, ojo, en algún momento podríamos tener alguna complicación. Entonces, ahí hay que tener una salvedad y buscar de que no afectemos luego a futuros derechos, que podríamos entrar en una complicación de procesos judiciales. Lo que buscamos nosotros, más allá de evaluar en este momento
un tema doctrinal o un tema jurisprudencial a nivel judicial o civil, es lo práctico. Lo práctico para ti que quieres hacer una transferencia de anticipo es, ten cuidado con ello, y si tú ves que los riesgos no son tan altos en una futura complicación con los familiares, entonces disponlos. Claro, y bueno, una de las preguntas tantas que nos dicen los seguidores, ¿no? Nos dicen, si mi padre o madre lamentablemente mueren, mis hermanos pueden pedirme el otorgado que me dieron en vida mis padres mediante anticipo. Ah, ya, ok. O sea, en el momento en que ya nosotros hemos recibido como anticipo de legítima un bien, ya me lo dio mi padre en vida. Y lamentablemente luego fallece. Entonces los hermanos dicen, oye, a ti te dio el único bien que teníamos de por medio y no hay una posibilidad quizás de que podamos utilizar ese bien para nosotros, sino porque tú eres la única que estás beneficiándote. Entonces, ¿quién va a ser al final la persona que se puede quedar con ello, no? Claro, en varios casos cuando han hecho las consultas han dicho, porque había hermanos que le han enviado cartas notariales diciendo, oye, considero que lo que te dieron papá y mamá en vida nos pertenece en parte a algo nosotros. Sí. A pesar de que su derecho esté inscrito, doctor. Sí. Ahí es importantísimo que desarrollemos, Luis, y que tú también lo has podido ver en las evaluaciones que hemos hecho de varios casos aquí en el estudio, es una cláusula que se pone en los anticipos de legítima que se ha referido. Hay un seguro. Sí. Es referido al tema de la colación, ¿no? Que a veces no se entiende muy bien a qué se refiere la colación y a veces se utiliza el término sin dispensa o con dispensa de colación. Entonces, eso entendido y aterrizado en un término más fácil es saber si es que al final de que el causante, en este caso mis padres, ¿no?, puedan ya no estar en vida, vamos a tener que volver nuevamente a juntar los bienes y repartirlos, o ya me lo voy a quedar definitivamente bajo mi tutela como ese es el temor de los clientes que han venido y han preguntado con la carta notarial. Ya uno, se desespera porque dice, uno piensa que está tranquilo con su derecho inscrito, piensa que lo que le dieron en vida ya es pleno, ¿no? Sí, y mire, ahí podemos hacer una referencia muy en específico de lo que nosotros en su oportunidad también aplicamos para los efectos de este tema de la colación. Y esto está definitivamente visto o ya analizado desde la perspectiva del Código Civil, donde en específico los límites de la colación en el 832 del Código Civil establece que siempre la dispensa está permitida, es decir, yo puedo decir, no vamos a colacionar, no vamos a traer nuevamente el bien al momento del fallecimiento de los padres y te vas a quedar con el bien definitivamente, siempre y cuando esté dentro de la porción disponible. Usted me indica. Y debe establecerse expresamente el testador o en su testamento o en otro instrumento público. Es decir, esa límite de la dispensa de la colación también es factible, ¿no? Lo que estamos hablando. La libre disponibilidad de los bienes en ese tercio, esa partecita que es libre, hay que tomarlo en consideración también para los temas de la colación que podrían ayudarnos también para solucionar. Para un ejemplo para nuestros seguidores que nos siguen, ¿no? Y para entenderlo mejor, un ejemplo, ¿cuándo se puede dar esta cláusula con dispensa y, bueno, asegurar de una manera lo que en vida su papá o su mamá le están dejando? Claro. Un ejemplo, ¿cuál sería, doctor? O sea, para ponerlo en práctico, ¿no? Para entender el tema de la dispensa de colación. ¿Qué me ayuda la dispensa de colación? Hacer de que el bien se mantenga en mi titularidad a pesar de que la persona que me entregó el anticipo, es decir, la persona que me tenía que heredar en su oportunidad, pero lo hizo de manera anticipada en vida, me entrega el bien a mí. Entonces, si me dice en la cláusula, estás con una dispensa de colación, es decir, no tienes que colacionar el inmueble, ¿qué implica? Yo ya no tengo que volver a regresar el bien a la masa hereditaria en el momento que falleces y no se va a tener que hacer una redistribución. Ese bien, en pocas palabras, va a quedar bajo mi tutela. Por más que los hermanos le envíen carta notarial. Sí, exactamente. Ahora, lo lógico es aquí pensar, es decir, ¿y cómo es que en la actividad interna, ¿no?, de los herederos, algunos se benefician más y otros menos? Ahí es donde estamos comentando de que hay que tomar mucho cuidado de que cuando hay una situación de colación, es decir, de dispensa, de que ya no lo vas a traer el bien, hay que tomar en cuenta que estén también dentro del libre disponibilidad. Claro. Y si no lo está, ahí podría acarrear el problema de que en un proceso judicial se pueda ventilar esa materia y que podrían solicitarte que hagas una indemnización a través de
la devolución, no del bien en específico, porque quizás el bien o Claro. ya lo vendiste, o ya lo hipotecaste, ¿no? o quizás es un bien que no es un inmueble, O está destruido prácticamente dentro. claro, o es un bien que de repente corresponde quizás a un bien mueble y que este mismo ya no lo tienes a la mano porque hubo de repente un robo, pongamos cualquier situación. Claro, entonces Hay que devolver el valor en dinero de lo que corresponde actualizadamente a ese momento del bien. Entonces, estas consideraciones nosotros aquí en el estudio, cada vez que vemos un tema de anticipo de legítima, y eso es lo que también trasladamos a las personas interesadas, sean corredores, sean clientes, sean amigos, sean lo que estén bajo esta situación, es hagamos un correcto análisis de la cantidad de masa hereditaria que tiene la persona que quiere dar el anticipo, y también hagamos una correcta evaluación de quiénes son los posibles herederos que se podrían afectar con ese anticipo porque no les va a tocar nada en el anticipo. A veces vienen aquí padres donde dicen, tengo un solo departamento y tengo 3 hijos, pero los otros 2 no me gustan, no me agrada. Favoritismo del padre. No me agrada y yo quiero dejarle todo únicamente. Entonces, ahí en ese momento va a haber una situación que podríamos generar un riesgo en la transferencia inmobiliaria. Entonces, nosotros lo que buscamos aquí, más allá de discutir el tema, como digo, jurisprudencial o civil, es evitar riesgos. El riesgo en una transferencia inmobiliaria genera de por sí una generación de mayores factores económicos de perjuicio en el futuro, porque si bien no te quitan el inmueble, no tienes posibilidad que a nivel judicial quizás esto se revierta, pero sí vas a tener un perjuicio económico porque vas a tener que afrontar un proceso judicial, vas a tener que seguir de repente una negociación interna para poder quizás cerrar esa brecha a través de una transacción extrajudicial. Entonces vas a tener que abonar montos quizás a tus herederos o a tus coherederos que no quisieron afrontar o no quisieron aceptar tu voluntad. Entonces hay que tomar estas previsiones siempre. Hay que hacer las evaluaciones, un buen análisis. Sí, eso es lo que siempre pedimos a todas las personas que están dentro de esta situación. El anticipo de legítima no es simplemente una liberalidad fácil y de entrega inmediata, sino es una previa evaluación que tiene que ver de las condiciones de la masa hereditaria y de las personas que van a heredar, con la finalidad de establecer que esa situación en el futuro se va a poder consolidar adecuadamente en tu propiedad, que es lo que uno más busca al momento de tener una transferencia adecuada de un inmueble. Entendido, doctor. Ahora, partiendo de esa problemática, si es que no se hace, como usted dice, la evaluación correcta, no se toma la sinceridad del cliente cuando viene y quiere hacer este tipo de acto de transferencia de dominio, va a haber problemas, ¿no? Y uno de estos problemas también, hace unos días llegó al estudio un caso con su escritura pública, y estaba preocupado, ¿por qué? Porque había una cláusula de acción revocatoria. Sí. Y él dijo, ¿qué hago con esto? Ahí le estipulan, ¿no? Que si hace un supuesto de la cual no el propietario que se está dando la donación, porque vino con su escritura de donación, dijo, le dicen, no le indican, si tú no haces esto o lo condiciona, regresa a la propiedad. Y estaba muy preocupado. Y ahí explíquenos cómo se desarrolló este caso, claro, porque es la acción revocatoria como tal. Claro, es que ocurre que normalmente las condiciones del anticipo de legítima simplemente están dadas en el tema de la entrega del bien y la recepción por parte del anticipado, ¿no? Porque parte de la herencia que tenía que recibir en su momento, pero la está recibiendo de manera anticipada, anterior al fallecimiento. Entonces, aquí en la acción de revocatoria es lo que está, de alguna manera... La cláusula revocatoria. Claro, buscando, perdón, sí, la cláusula, no la acción. Lo que está buscando el Código Civil y lo que está buscando los contratos en general es estipular condiciones, ¿cierto? Claro. Y las condiciones aquí establecidas para los anticipos tienen que cumplirse en la medida que también sean condiciones establecidas que estén dentro del marco, primero, del orden público, es decir, tienen que ser normas establecidas en los contratos que se puedan hacer de realización real, con fines lícitos, que no estemos vulnerando ninguna situación en particular, ni que ponga ni medie mi honra o mi honorabilidad frente a la sociedad también, porque nos podrían pedir cada cosa que podrían establecer ahí como una cláusula de que ese anticipo no llega a materializarse. Entonces, el análisis de esa cláusula siempre es importante para establecer de que si las condiciones dadas, porque son condiciones al final que te ponen para que el tema la propiedad se mantenga en tu titularidad y no se revierta nuevamente, entonces esa evaluación necesariamente tiene que ir muy marcada dentro de un aspecto de evaluación
legal Claro. de la cláusula. Entonces, es importante siempre evaluar, sea anticipo o donación, y ver la escritura pública si está esta cláusula revocatoria, para determinar bien cómo es que el donante o el anticipante da su voluntad, manifiesta su voluntad, porque tenemos que estar dentro de la esfera de la voluntad, porque al final estamos recibiendo un bien de manera gratuita, ¿no? Y tenemos que cumplir con esta cláusula revocatoria. Es importante leerlo, es importante analizarlo. Siempre, siempre, porque recuerden que, como hemos dicho, el anticipo de legítima en apariencia es una simple donación, pero en sí contiene otro aspecto fundamental que en la evaluación de los contratos y en la evaluación también de las relaciones familiares se entrelazan, ¿no? Por ejemplo, no está solamente, claro, no es un contenido netamente civil, netamente contractual, sino también inmerso está un contenido... Los famosos usufructos vitalicios de los padres, que siempre lo ponen como por cláusula, ¿no? Que para los que están viéndonos, un usufructo vitalicio implica de que los padres pueden entregar, y muchas veces acá vienen cuando comentan los padres que quieren entregar a favor de los hijos, sí, quiero entregárselo para que él tenga el bien, porque ya quiero ordenar la masa hereditaria, no quiero que mañana me vaya y no pueda tener esta situación, pero ¿cómo hago para yo todavía vivir ahí y que no me retire mi hijo en cualquier momento? Claro, o que de repente lo clásico, no, y aparte de la otra situación, ¿no? Se casan y comienzan a vivir acá y yo ya comienzo a aburrir y me van a votar, ¿no? Ahí la cláusula de usufructo vitalicio implica de que nosotros podamos usufructuar el inmueble, podemos vivir en ese bien hasta el último día de nuestra muerte, y que recién en esa situación él podrá usar plenamente todo el inmueble. Sí, porque hay padres que tienen inseguridad y ha habido problemas que no se han asesorado bien y no han puesto esa cláusula revocatoria, ¿no? Claro. Que uno en la práctica se ve que es el usufructo vitalicio, o también simplemente para explotarlo económicamente a favor de los padres, porque puedes pasar la propiedad a los hijos, pero también hay cláusulas independientemente del usufructo vitalicio, que es explotarlo económicamente, porque puede ser un tema de local, puede ser un tema de departamentos, sí, pero ya deja ordenado de esta manera también, ¿no? A sus herederos forzosos. Sí, es verdad, es verdad. Entonces, bueno, ahí agradecer a los que están presentes en las redes sociales. Estoy viendo ahorita también que Renzo, como todos los viernes, está conectado, también están conectados algunos más también de la red de agentes inmobiliarios. Les agradecemos por los saludos y también por la acogida que tiene siempre los viernes cuando nos vemos cada vez que hacemos estos lives, y porque tratamos de tocar temas que, si bien podrían parecer muy técnicos, pero la idea es aterrizarlos en la realidad y buscar la forma más eficiente para que ustedes puedan hacer sus en TikTok nos preguntan, doctor, en TikTok, también somos en TikTok, nos preguntan, sí, ¿qué requisitos se necesita para un anticipo legítimo? Concreto. Bueno, acá, en concreto, principalmente, tenemos que acreditar el entroncamiento. ¿Ya? El entroncamiento, ¿qué es? Es acreditar, como hemos dicho, de que la persona que voy a anticiparle, que voy a entregarle la donación, es un heredero de mi parte. Entonces, para acreditar ese con la partida de nacimiento. La partida de nacimiento es fundamental en esta situación para poder acreditar ese entroncamiento y que pueda haber de esa forma ese traslado del dominio. Lógicamente, a eso hay que añadirle la minuta que se va a realizar, que es el contrato, hay que añadirle los documentos de identidad y hay que elaborar esta formalización ante el notario y también su inscripción, porque el anticipo de legítima, cuando estamos hablando a nivel de inmuebles en el registro público, se va a hacer su inscripción en tanto el anticipo esté reflejando el área completa del inmueble que esté siendo materia de la determinación del inmueble. Sí, objeto porque yo tengo un terreno de 1 hectárea y quiero a mi hijo, que es Luis, entregarle no esa hectárea, sino quiero entregarle en anticipo legítima media hectárea. Una cuarta parte. Una cuarta parte, quizás. O sea, ¿qué va a ocurrir al final? Llega al registro público y el registrador me va a decir, como en otras situaciones de cualquier otro tipo de transferencia, me va a indicar: tú estás determinando una porción del área que estás transfiriendo, pero no estás independizándola. Entonces, lo que te voy a pedir primero, antes de que se inscriba esto, o concurrentemente al mismo tiempo, me presente la documentación que sustenta la independización. Sustentando ello de la independización, más tu instrumento público, que es la escritura pública, donde refleja el anticipo de legítima, yo voy a poder inscribir ese anticipo porque estoy haciendo transferencia no de derechos, sino estoy haciendo transferencia propiamente de una porción de área. Y cuando tú transfieres porciones de área, el registro lo que necesariamente solicita es
que se identifique esa porción de área en una nueva partida electrónica. Una independización como tal, ¿no? Por una independización en virtud del principio de especialidad que tiene el registro público, que es aperturar una partida por cada predio. Si tú estás identificando un área, estás identificando ya un predio como tal. Entonces, esa es una condición, por ejemplo, que hay que tomar muy en cuenta y que los anticipos, al igual que lo vamos a ver ahora en los testamentos, reflejen lo que en la realidad registral se está tomando. Si la partida registral no tiene la información que refleja tu escritura pública, entonces esa discordancia lleva a una inadecuación con el antecedente registral, que es la denominación que siempre se utiliza para decir, ojo, tu documento no lo puedes escribir en esta partida porque discrepa. Discrepa en el contenido de área, discrepa en el contenido de ubicación, discrepa en el contenido inclusive de la titularidad. Entonces, eso hay que tomarlo muy preocupantemente al momento de hacer este tipo de actos. Ahora acordándome de otro caso que llegó doctor de provincia y escuchando que necesitamos la partida, porque tenemos que adecuarnos al antecedente registral. Vino el cliente, tenía construir su casa, pero como era en provincia, no estaba registrado. Y de aquí la pregunta es la siguiente, porque seguro también muchos tienen propiedades, quieren hacer anticipo y no se encuentra registrado. ¿Es importante que la propiedad, objeto de transferencia o de anticipo, se encuentre inscrito? Bueno, a nivel de acto como tal, el anticipo de legítima, si ustedes revisan el Código Civil, no establece como requisito que la propiedad esté inscrita. No lo constituye. Y es más, ¿por qué? Porque en general toda transferencia inmobiliaria se da desde el momento del cumplimiento de las formalidades del acto, que en este caso es la escritura pública, pero sin necesidad de requerir la existencia inscrita del inmueble como independización. En este caso, no es requisito necesariamente la inscripción registral previa del inmueble que me estoy dando en anticipo. Pero ojo, eso no obsta de que si nosotros queramos inscribirlo, póngase a través de una inmatriculación, porque el inmueble nunca fue inscrito, como fue el caso que hemos tenido, que teníamos un sustento de herencia a través de un anticipo, pero esto no estaba reflejado en el registro público. Para que eso sea posible, siempre es importante que el anticipo de legítima refleje el inmueble que está haciendo en materia de transferencia. Si no lo tenemos inscrito, al menos delimitarlo. Siempre se pide eso. ¿Qué es delimitar? Poner el área, ponerle los líneas y medidas perimétricas, e inclusive incluirle lo que correspondería a referencias geográficas, si es que el inmueble se encuentra en un ámbito rústico o rural, porque eso va a permitir que a la larga podamos nosotros tener mejores fórmulas para poder llevarlo esto a una independización o una inmatriculación mediante proceso de saneamiento, ya sea como predio urbano a través de las normas establecidas para la regularización a nivel de la municipalidad o a nivel del registro público, o ya sea a través de las direcciones de formalización del gobierno regional para los casos de predios rurales o rústicos. Entonces, aquí hay que tomar mucha consideración que cualquier tipo de acto, ya sea anticipo o sea testamentos, van a ir de la mano siempre con la identificación plena del bien. Identifíquenlo. Si no hay partida registral, bueno, no lo identificamos con partida, pero identifiquemos hacia qué predio se aboca. Y otro punto importantísimo, aboquemos a precisar el inmueble, pero también precisemos cómo es que la persona que me está dando el anticipo a mí, que me está entregando el bien, cómo él adquirió. Es importante el antecedente. Con la finalidad de generar una trazabilidad del tracto sucesivo, de ese tracto, para que luego cuando lleguemos a materia de inscripción en registros públicos tengamos elementos que puedan sustentar de mejor manera un tracto sucesivo. Si estamos hablando de una inmatriculación, que eso podemos conversarlo en otra reunión, donde las inmatriculaciones al menos requieren que tengamos una escritura pública de más de 5 años al menos de antigüedad. Entonces, esa situación del anticipo puede ayudarnos muchísimo. Entonces, eso como punto esencial, ¿no? Porque hay otras cosas más que podemos mencionar. Entonces, es importante decir a los seguidores, a los que nos ven, independientemente y de que es importante que la propiedad esté inscrita, esto no es obstáculo, no es limitante para poder otorgar el anticipo legítima mediante escritura pública. Delimitando siempre y cuando, o determinando el inmueble, la dirección, las características físicas, el área. Pero es importante aclarar que tengamos que hacer esa inscripción para que tu derecho de anticipo legítima o tu hijo que va a recibir ese derecho, esa propiedad, pueda tener y goce de la eficacia jurídica contra terceros o contra todos, ¿no? Sí. El respeto de las normas civiles por la
consensualidad de las partes para la transferencia de inmuebles también se refleja a través del anticipo. Claro que se exige una formalidad que es a través de la escritura pública, porque hay que corroborar el tema de las identidades aquí en la transferencia del inmueble, pero lo concreto es que no es exigible el tema de la inscripción registral para poder anticipar un inmueble. Ojo, eso es lo que nosotros a nivel normativo y a nivel de evaluación civil se hace, pero entendemos que hay muchas personas que seguramente han ido por notaría y le han dicho, quiero hacer anticipo. No, no está inscrito. Por ejemplo, está inscrito, quiero anticipar el tercer piso de mi inmueble, pero no está independizado, no está declarado de la fábrica. Sí, querían dar el departamento de su hijo y no está independizado, entonces no se puede dar el anticipo. No es tan cierto, sí se puede dar el anticipo. Lo que ocurre es que a nivel notarial hay muchas restricciones en algunas notarías donde lo que buscan es que tengan todo ordenadito desde el punto de vista registral para recién otorgar los actos. Eso definitivamente es una evaluación más notarial que un tema realmente civil o registral donde sí es posible. Y es una cuestión de debate, ¿no? De hablarlo también con otros especialistas ya en temas notariales. Es un tema abierto que, bueno, hay puntos de vista distintos, tanto de abogados o notarios, ¿no? Que mira, la experiencia que tuvimos hace unas semanas casi... Con la doctora Carmen Vilches. Con la doctora Carmen Vilches, que tuvimos, un saludo para ella, donde nos estoy viendo, en Ayacucho. Ella comentaba, ¿no?, que hay algunas situaciones donde definitivamente a nivel notarial, en provincias o en su despacho notarial, particularmente de ella, se hacían evaluaciones más apegadas a lo que correspondía a las normas civiles y no tanto a las formalidades estrictas que en algunas ocasiones se confunden, ¿no?, con el aspecto registral. El aspecto registral es importante para el momento de la inscripción, pero una cosa es en el ámbito de la notaría donde se están formalizando actos, no estamos formalizando inscripciones. Exacto. Entonces también hay que tomar en consideración. Estamos creando derecho, estamos considerando también esa situación, ¿no? Y bueno, sí, y hay toda una problemática ahí, tanto para el anticipo, porque también llegó otro cliente, porque gracias a ustedes, ¿verdad? Gracias a los clientes es que tomamos como ejemplo, a fin de también de explicarle a ustedes y ser didácticos, llegó el cliente que tenía construido sus 6 pisos y en la partida cuando analizamos, terreno. Y las notarías le estaban cerrando la puerta porque quería dejar todo en orden y su departamento prácticamente no existía a nivel registral. No existía. Entonces, sí, bueno, y a veces la complicación del anticipo, es verdad, no implica que no se cierren las posibilidades para en notaría poder hacer un ordenamiento de la masa hereditaria, y eso, entrando un poco al tema de los testamentos, va a servir como preámbulo, ¿no? El testamento, desde el punto de vista del acto donde el futuro causante, porque va a fallecer en algún momento, puede ordenar su masa hereditaria, puede ordenar sus bienes, estipula eso, ¿no? Inclusive, el testamento puede establecer dónde y qué ubicaciones son las que van a entregarse a favor de los herederos, sin la necesidad de que todavía estas porciones de área estén inscritas o representadas materialmente en el registro. Se puede dar. ¿Por qué? Porque ya corresponderá a los herederos, a través del testamento establecidos en el mismo, poder establecer esa formalización y esa inscripción de la independización de los inmuebles en el registro. Sí, y bueno, doctor, ya terminando, porque hemos explicado lo que es la figura de la anticipo legítima y hay mucho más todavía con ejemplos que vamos a presentar más adelante. Sí. Pasamos a lo que es ¿qué es el testamento, no? En concreto, muchos han oído hablar de eso, pero también preguntan en las redes, cuando vienen, nos dicen cómo se hace el testamento, nos preguntan si ellos mismos, los propietarios, pueden hacerlo, necesitan de un abogado o se va con un notario directamente. Respondamos a nuestros seguidores. No, es que lo que pasa es que hay diversos tipos de testamento. Hay tipos también. Sí, y los tipos de testamento que están establecidos en el Código Civil pueden ir desde el manuscrito a mano. Que puede ser el hológrafo, hasta el tema cerrado, ¿no? Que puede estar también de todas maneras dicho, o a través de escritura pública, pueden estar los militares también. O los marítimos también, es decir, dependiendo del lugar donde se encuentren ubicados para que lo vean otorgado. Exacto. Pero los testamentos en general, en común tienen todos ellos, es que se refiere a una manifestación libre de la voluntad de quien, teniendo la vocación de ser causante para dar bienes a favor de sus herederos, va a ordenar su masa hereditaria, va a ordenar sus bienes, determinando a quiénes van a corresponder cada uno de ellos, ya sea como herencia, como herederos que van a tener, o como legados que van a entregarse. ¿Por qué? Porque estamos hablando también que en los testamentos funciona el tema de
la libre disponibilidad. Hay una libre disponibilidad también de ese tercio para poder entregar, ¿no? Claro, lo que se aplica tanto para anticipo, también esa regla de la libre disponibilidad se aplica para testamento. Claro, claro, porque estamos hablando aquí de que siempre el respeto a los herederos forzosos, que son aquellos descendientes o ascendientes de forma directa, va a tener de por medio que evaluarse a cómo se va a hacer esa distribución, ¿no? Nosotros, no es que no voy a decir lo que hemos tenido la dicha, pero ha sido un poco complicado, ¿no? De participar en algunas situaciones límites, donde lamentablemente las personas se encuentran en una situación. El último caso que nos llegó. En una situación de enfermedad, ¿no? De enfermedad o de una situación donde ya saben que es irreversible, quizás buscar el tiempo, mantenerse en este mundo, pero la tranquilidad que le da a estas personas, poder asistirlas, poder llevarlas de la mano, poder estar con ellas para su última voluntad, distribuir adecuadamente su voluntad en respecto a sus inmuebles, creo que es algo importantísimo. Miren, aquí participa muy de la mano en esos temas de testamentos los notarios, y los notarios ayudan muchísimo cuando se ponen a predisposición para poder hacer el trabajo de este tipo. Yo tengo que ahí agradecer a dos notarios específicos con los cuales he visto ese tema, muy aparte del tema de la doctora Carmen Vilche, que también nos ha un poquito comentado los temas que ella también ha tenido que ver allá en la ciudad de Ayacucho, pero acá en Lima también hemos tenido la experiencia con el doctor Luis Eduardo de la Cruz, con el que hemos también trabajado muchos casos de este tipo, y bueno, hay una predisposición. Estuvo predispuesto porque la señora no podía moverse. Ya, había que acompañar hasta el último día, hasta el último momento, estar las horas que eran necesarios, ¿no? Acompañarla. Pero claro está, lo principal desde el punto de vista del notario era corroborar y verificar que existía una voluntad que sí era materialmente reflejada, es decir, no era forzada, no era tampoco inducida, no era ni mucho menos forzada, no, ni era construida por otra persona, sino era por la misma que tenía la necesidad de poder entregar sus bienes. Entonces, eso es importantísimo en todo testamento. El anticipo podemos todavía como que entender que es un acto más de contractual. ¿Por qué? Porque está en vida la persona que está entregándolo, y al final, si hay un error, una discrepancia o una falta de voluntad, se puede expresar luego porque la persona sigue viva. Pero en este caso del testamento muchas veces es después de que falleció, hay que interpretar la voluntad de quien no está para poder distribuir adecuadamente los bienes. Ahora, eso es la dificultad. Claro, ahora, un anticipo legítimo es un acto de dos, bilateral, como lo llaman, ¿no? A nivel jurídico es un acto bilateral, a diferencia del testamento, es un acto unilateral y de libre voluntad. Y como usted dice, tiene que ser limpia, plena, sólida, sin interpretaciones más allá de lo que el mismo testador en vida dejó. Claro, ahora, lo que sí nosotros como en intervención, como estudio, como abogados, o quien haga la asesoría legal, puede ser también el mismo notario, lo que hay que buscar siempre en todos los casos es que tengamos de por medio una voluntad que se refleje también con la realidad existente. Sí. Es decir, si yo voy a hacer una entrega de voluntad a través de materializar la entrega de bienes, por ejemplo, yo tengo que tener plena conciencia de que esos bienes existen o que pueden ser materialmente divididos de la forma en que yo estoy planteándolo. Si yo estoy planteando que el terreno se va a dividir en 4 partes, es porque el inmueble es materialmente factible de particionar en 4 partes. Pero si él no es posible particionarlo porque es un inmueble de 100 metros y no vamos a estar hablando de que cada partecita ya no es ni siquiera habitable, claro, entonces estamos hablando de una situación donde mejor es no particionar en áreas, sino establecer copropiedad en acciones y derechos, por ejemplo, ¿no? En vez de establecer Luis con 2 personas más sean copropietarios de este inmueble, o establecer que Luis y 3 personas más van a ser propietarios de tanto metraje de área. Ese detalle es de vital importancia. O sea, en todo testamento que se elabore, la forma en que se parafrasee y se interprete la voluntad del testador es una interpretación que tiene que tratar de ser lo más expresa posible, no tan oculta, porque si no genera que haya ambigüedades. Claro. Y las ambigüedades no pueden ser llenadas ni por el notario, no pueden ser llenadas por el registrador público, ni mucho menos por el que está recibiendo la herencia. Va a tener que ir necesariamente a un proceso judicial, donde el juez, haciendo una interpretación de la cláusula y su integridad del testamento, buscar cuál fue la voluntad del testador. Porque si no la encuentra,
Y si no existe ello, ojo, hay la posibilidad inclusive de hacer una sucesión intestada respecto de esa parte que no se declaró o de esos bienes que no han considerado el testamento. Entonces, también esa es la situación. Por eso que algunos testamentos se revocan, ¿no? La revocatoria implica dejar sin efecto ese testamento. Como una nulidad, prácticamente. Sí, pero es voluntaria, ¿no? Esta revocatoria viene por parte de quien entregó el testamento, va y declara que ya ese testamento dejó sin efecto, porque quizás quiere uno nuevo, estructurado con nuevos inmuebles que se han podido considerar. Y ahí también llegaron casos, y cuando tenemos casos así nos preguntaron, la chica vino, pues no, la joven dijo, mi papá dejó un testamento, ¿puede revocar ese testamento y puede hacer otro cuantas veces quiera? Claro, la pregunta es, ¿o hasta cuándo está vigente este testamento? También nos preguntaron, ¿no? El testamento va a estar vigente en principio hasta que no se revoque en vida por parte del testador. Por ende, el testamento, si se otorga el día de hoy y la persona fallece acá 20 años, ese testamento está vigente y se aplica. Y si en todo caso la persona en esos 20 años decidió porque tiene más inmuebles o porque decidió que alguno de los herederos no debería recibir, hablando de la herencia de libre voluntad, no de los forzosos, o de distribuir de otra manera la herencia que se tiene que aplicar, bueno, entonces revoca el testamento y entrega uno nuevo. Claro, acá la clienta nos preguntó ¿cuántas veces puede hacer el testador? Las veces que quiera. Las veces que quiera. N veces. Todas las que considere. Mañana puede ser uno, pasado otro. Exacto. Cambiar de parecer 20 veces más, no hay problema. Claro. El asunto es que si entre revocar uno y otro dejado sin efecto, lo que se pide y lo que se recomienda es que tú revocas tu testamento y luego vuelves a generar uno nuevo y de ahí lo revocas. Cada vez que revoques un testamento, di expresamente, estoy revocando la integridad de este testamento y adicionalmente señala con precisión, porque eso también lo pide el Código Civil, de que estás dejando sin efecto los testamentos anteriores también. Todo lo que hubieras entregado anteriormente a ese acto también quede sin efecto. No solamente mates uno, sino mata todo lo que hubiera hacia atrás, con solamente una pequeña clausulita y una pequeña redacción que indique de que ninguno de tus testamentos otorgados anteriormente vuelve a recobrar efecto o que vuelve a tener ningún efecto sobre tu masa, para que exista la posibilidad de entregar un nuevo testamento que sí tenga toda la vigencia de las cláusulas que tú necesites. Claro, doctor. Y cuando hemos empezado a hablar del testamento, usted mencionó los tipos, y efectivamente el Código Civil regula tipos, ¿no? Militares, en el fuero militar, en el fuero militar, pues no, y también los hológrafos, a título cerrado. Entonces, claro, una de las preguntas, nos pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de testamento más se usa en la práctica jurídica? Bueno, en la práctica jurídica puede ser entre los cerrados y los hológrafos, pero el de por escritura pública es el que manda normalmente. ¿Por qué? Porque en ese hay una característica de poder nosotros amoldar y mejorar la voluntad del testador, no desde su definición, sino de la redacción, para que no sea ambigua. Claro. Porque siempre se le pregunta, ¿qué quieres? Quiero esto de esta manera. Él mismo va tejiéndolo. Sí, él va diciendo, pero nosotros vamos redactándolo para que se entienda la voluntad. Si la voluntad no es la que él desea, dirá, no es lo que quiero, claro, quiero de otra manera. Pero tiene que estar redactado de la mejor manera posible. Y en esto, con la escritura pública o con la intervención del notario, es muy importante, ¿no? Pero ojo para todos los que quieren saber de testamentos, cuando son estos testamentos por escritura pública, no es que el testamento se conoce antes del fallecimiento, no, es más, cuando se escribe en los registros públicos, lo único que se escribe en registros públicos al momento todavía de estar en vida el testador es un oficio que envía el notario al registro público y al registro público le dice, ojo, hay un testamento que ha entregado esta persona y que está en mi oficio notarial. Claro. Te avisaré el contenido cuando él fallezca. Cuando fallece, se lleva el acta de función y se entrega a notaría con la finalidad de que se aperture el testamento y se pueda derivar adecuadamente al registro público. Esto me hace acordar otro caso, doctor, que vino a la oficina después, ¿no?, de que el padre había fallecido, vinieron dos hijos y no sabían en dónde había dejado, solamente sabían la existencia de su testamento, pero no sabían a qué notaría ir y estaban perdidos. Claro. Y querían asesoría
cómo encontré ese testamento, Sí. como si fuera un mapa, no del tesoro. Sí, que a veces pasa eso porque Que- se dice a los padres, ¿no? Hemos entregado un testamento, ¿no? Y no saben no, dónde claro. están, ¿no? Entonces, mire, cuando hay un testamento normalmente a nivel notarial, esto ha replicado en el registro con una inscripción. Entonces, hay un servicio en el registro Exacto. que es el servicio de búsqueda de negativos de testamentos para este caso, ¿no? Que también se utiliza para las sucesiones intestadas, porque también para hacer una sucesión intestada, sin testamento, sin ningún tipo de documento, se pide que haya una acreditación por parte del registro donde no exista ningún testamento escrito. Entonces, un certificado negativo o positivo de testamento podría servirnos para identificar en dónde se otorgó un testamento pista para y a partir de ello ir ante la notaría para poder hacer esa revisión también, ¿no? Entonces, esa es una característica que nosotros recomendamos también para estas situaciones. ¿Cómo va el TikTok, doctor? ¿Cómo va el TikTok? El TikTok nos pregunta acá lo siguiente: ¿qué requisitos se necesita para otorgar un testamento? Bueno, los requisitos que ya hemos ido comentando, en principio son, si nosotros vamos a ir ante una notaría, normalmente lo que nos van a pedir es para agilizar los trámites y tener una revisión por parte del notario, es al menos tener una minuta, ¿no? Una minuta del testamento, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos decir, pero también podría ser que no sea así, que vayas al mismo notario y que lo expreses oralizado y el notario lo pueda redactar. La situación de, como hemos dicho, de particularidad ahí es que podría existir alguna discrepancia o ambigüedad en la redacción y eso genera una complicación en el futuro. Pero adicionalmente a eso, en la participación siempre de los testamentos se requieren testigos con la finalidad de corroborar que esta persona estaba enteramente en sus condiciones cuando entregó esta voluntad ante notaría, ¿no? Por el caso de eso. Aquí otro seguidor nos pregunta, ¿es necesario los testigos? Los testigos son necesarios, como estamos comentando, para los casos en los cuales vamos a participar con notaría, porque va a haber de por medio la verificación de que la persona se encuentra en las capacidades mentales necesarias, más allá de los certificados, ¿ah? Y eso lo comentamos también en las reuniones que hemos tenido con notarías y hemos tenido con la live con la doctora Vilches también. El notario tiene la capacidad de poder evaluar las condiciones mentales que se encuentra la persona que va a entregar su voluntad, ¿no? Más allá de la evaluación médica, es la evaluación de la capacidad para expresar su voluntad, que esa es la que se evalúa. Entonces, sí es pertinente igual los testigos y se recomienda ello, con la finalidad también que no caiga en nulidades posteriores que alguien solicite sobre esos testamentos. Bueno, doctor, esas fueron las preguntas, el temario de hoy sobre anticipo, legítima y testamento. ¿Algo que agregar ya para cerrar esta sesión? ¿Qué dicen los comentarios en Facebook? Aquí están los amigos que están en el Facebook, ya los estoy viendo, y que están ahí apoyándonos. Siempre nos acompañan, también los corredores, doctor. En esta noche, ¿no? Ahora, hay que ir cerrando con algunas ideas fuerza importantes para toda evaluación inmobiliaria. ¿Quieres transferir un inmueble como anticipo de legítima? Toma en cuenta a quién se lo vas a dar, es decir, que sea un heredero tuyo, en principio, y lo segundo, verifica de que no estés entregando más allá de tu tercio de libre disponibilidad con la finalidad de evitar riesgos en el futuro de alguien pueda cuestionar o que pueda demandar una nulidad. Si es que vas a entregar más del tercio de libre disponibilidad, lo que recomendamos es que exista una voluntad entre los herederos de que esa situación te sea entregada a ti. ¿Cómo es esa voluntad? Que lo hemos hecho también en su oportunidad, suscribiendo documentación interna entre los otros herederos donde manifiestan su voluntad de que ese anticipo se pueda entregar a favor de esa persona. Claro está, ustedes dirán, ojo, yo no puedo hacer renuncia de herencia, está en la representación encima de herederos hacia atrás que también pueden objetar dicha situación, sí, pero estamos hablando de índoles familiares donde normalmente estos temas se arreglan previamente en donde hay claridad entre los herederos. Entonces recomendamos eso como tips, ¿no? Dentro de lo que se va a manejar. Y luego en el ámbito de los testamentos, la fundamental vocación que se tiene que tener en testamentos es que hay que tener claridad en la redacción del testamento. Porque si no hay claridad, lo más seguro es que las cláusulas resulten ambiguas y luego no se puedan ejecutar. Al no ejecutarse, va a ser necesario luego que se haga
una sucesión intestada donde ya la repartición de la herencia será de manera equitativa entre todos y de todos los inmuebles, y ya no podrá haber una distribución como quería en su oportunidad el testador, ordenando la masa hereditaria, determinando qué bienes deberían ser unos para otros. Entonces, esas son algunas de las reflexiones que creo debemos de llevarnos en esta noche y que para también ustedes, dentro de la evaluación de un anticipo o de un testamento, lo consideren y que puedan, si en todo caso consideran a bien, mandarnos sus consultas o visitarnos por acá en la oficina de Miraflores para que también podamos darles algunas ideas o consultas o apoyos en ese tema. Igualmente, doctor, hacerles recordar que tenemos las redes sociales Facebook, TikTok, para que puedan dejar sus preguntas y con mucho gusto le daremos una respuesta, ¿no? Calzada a lo que preguntan, y si tienen algún caso o están inmersos en un caso o problemas familiares respecto a un anticipo o un testamento, ¿no? Como dijo el doctor, hay alguna ambigüedad o no se determine bien, estamos para poder atenderlos, asesorarlos y darles esa seguridad jurídica que tanto desean ustedes, ¿no? Sí, de todas maneras, ahí es saludarla también a Daisy Kawaya, que también estaba saludándonos hace un momento. Un gran abrazo para ti y esperemos que muy pronto podamos vernos también por acá en la oficina. Hemos recibido a muchos agentes inmobiliarios, a muchas personas que están vinculados con el sector de las transferencias, sobre todo el saneamiento inmobiliario, que también hacemos con muchas fuerzas aquí en el estudio, y creo que va a ayudarlos a todos ese tipo de live. Y lo que haya como comentarios o temas para posterior viernes que vamos a reunirnos también, háganlo llegar para poder recibirlos de la mejor manera. Entonces, Luis, para ir cerrando. Encantado de poder compartir esa información y también aclarar ahora los corredores inmobiliarios que se dedican en la práctica jurídica, ¿no? Este tráfico jurídico patrimonial de bienes inmuebles. Decir que el anticipo legítima es parte de un universo de actos de transferencia de propiedad. Y hay otros actos, como hemos venido hablando, ¿no, doctor? Compraventas, adjudicaciones, falta lo que es la permuta, que en un momento lo vamos a tocar también, doctor. Son actos o contratos atípicos que el sistema jurídico civil nos otorga a nosotros, ¿no? Y se aplica a cada situación de hecho o cada circunstancia de cada caso, doctor. Siempre. Entonces, esta forma, ¿no?, de poder transferir la propiedad es una de tantos en nuestro universo de cómo sanear, cómo ordenar y cómo transferir, valga la redundancia, propiedades inmuebles, que es importante para ustedes, corredores inmobiliarios. Sí, a todo el personal también en general que se dedica no solamente al corretaje inmobiliario, sino que se dedica a ver el tema de la administración de los bienes, quizás de personas de este tipo. No hemos conversado sobre los legatarios, por ejemplo. Faltó conversar un poquito de esos que son los que reciben un legado del tercio de libre disponibilidad. No hemos del albacea también, que es el administrador de los testamentos, que es el que se dedica a ejecutar la última voluntad del testador, ¿no? Te encargan a ti para ser albacea y poder organizar y poder distribuir los bienes, qué facultades tienes, cómo las ejecutas. Ahí quedan algunos temas pendientes que hay. El heredero forzoso también, que ahí determinar quiénes son o quiénes pueden ser. Quiénes pueden ser, de qué manera se acreditan, ¿no? Normalmente es la partida de nacimiento, pero también estamos de por medio en otros tipos de adopciones. ¿Cómo se hace un anticipo de legítimo un testamento en adopciones? Hacer reconocimiento de hijos, que es... Sí, en los testamentos se pueden reconocer también esa situación, así que de todas maneras va a haber otras oportunidades para poder revisarlo. Te agradecemos mucho, Renzo. Un abrazo para ti. Queda pendiente. Dijiste que ibas a venir por acá. No te acuerdas. No te olvides, por favor. Recuerda tu promesa. Luis Alberto, también te agradezco muchísimo. Un abrazo para ti, ex alumno de la UCAL en el curso de agentes inmobiliarios, que ahora vamos a retomarlo de mi parte. Fines de marzo estoy volviendo otra vez a la universidad para poder brindarles a ustedes la oportunidad de poder conversar entre todos, porque aprendemos un montón, ¿no? Y los agentes inmobiliarios, a pesar de que ustedes dirán, no son abogados, no son otras profesiones, no, están pero filuditos con el tema de transferencias. En el grupo de Inmorred, doctor. En Inmorred también, que los invitamos a que puedan unirse, ¿no? Y que puedan ahí saber un poquito más de las condiciones que nosotros damos para poder apoyarlos, más allá del tema de las comisiones, que eso es lo que creo al final ni siquiera ustedes ni nosotros lo cubrimos, sino eso sale de las transferencias. Más allá de eso es generar una red que pueda generar entre todos nosotros conocimiento y apoyo técnico y apoyo también logístico para poder sacar adelante. Eso con el fin de ser mejores profesionales en lo que hacemos. Muchos agentes inmobiliarios vienen acá a la oficina, cierran sus tratos, tienen unas instalaciones que nosotros también podemos brindarles con la finalidad de que esto
mejore y repercuta definitivamente en su trabajo del día a día. Pero bueno, son temas que vamos a ir conversándolo ya en otras sesiones, no queremos extenderlos porque más allá de las 7 ya es hora prohibida, creo que ya tienen que relajarse viernes, así que Por fin, vayan, por doctor, fin de favor, semana, doctor. a todos y los que nos están viendo en esta repetición del live a través de YouTube, un abrazo para todos ustedes y esperamos recibirlos prontamente también en los próximos live en vivo para que puedan recibir también sus consultas de dudas. Nos vamos despidiendo del TikTok. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Cuídense mucho y también de Facebook Live y de YouTube también para todos ustedes. Un gran abrazo y nos vemos el próximo viernes. Gracias.